Imagina una estructura tan vasta y majestuosa que se encuentra entre las 7 maravillas del mundo moderno, que recorre montañas, valles y desiertos. Una obra maestra construida no solo con piedra, sino con la voluntad y sacrificio de generaciones enteras. La Gran Muralla China, testigo del paso del tiempo, ha sido escenario de batallas épicas, refugio de imperios y fuente de mitos que aún resuenan. Más de 21.000 kilómetros de historia, misterio y leyenda, escondidos en cada uno de sus ladrillos. La Gran Muralla China vista como nunca, revelando los secretos que esconden sus muros erosionados por el viento y sus torres que se pierden en el horizonte la han convertido en un monumento a la humanidad que siglos después, sigue siendo un símbolo de grandeza y resistencia. La Muralla China, es una de las construcciones más icónicas de la humanidad. Su inmensa longitud y su significado histórico hacen que sea no solo una maravilla arquitectónica, sino también un símbolo de la resistencia y la capacidad de los pueblos antiguos para enfrentar desafíos monumentales. Extendiéndose desde el noreste de China hasta el norte del país, la muralla cruza diversas provincias y regiones con geografías que van desde montañas hasta desiertos. Su historia no comienza con una sola construcción, sino con la unificación de diversos tramos de murallas más antiguas que fueron levantadas por varios estados durante el llamado período de los reinos combatientes durante el siglo VII a.C. Estas primeras murallas tenían el objetivo de defender a los pequeños estados de invasores externos, como los nómadas provenientes del norte, pero también servían como líneas defensivas entre los propios reinos chinos. El verdadero comienzo de la Gran Muralla como la conocemos hoy en día, se remonta al siglo III a.C., durante el mandato de Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Tras la unificación de los diversos reinos en un solo imperio en el 221 a.C., Qin Shi Huang ordenó la conexión y ampliación de las murallas existentes para formar una barrera continua que protegiera las fronteras del recién nacido imperio de los ataques de los nómadas Xiongnu, temibles guerreros que recorrían las estepas al norte de China. Para llevar a cabo esta tarea colosal, el emperador Qin recurrió a una fuerza laboral masiva compuesta principalmente por soldados, campesinos y prisioneros. Estas personas fueron obligadas a trabajar en condiciones extremadamente duras, muchas veces alejadas de sus hogares y familias. Las duras condiciones climáticas, la falta de alimentos y la pesada carga física resultaron fatales para miles de trabajadores. Se estima que más de 1 millón de personas participaron en la primera fase de construcción, y un gran número de ellas perdió la vida. La muralla fue construida principalmente mediante el trabajo forzado de prisioneros de guerra, campesinos empobrecidos y aquellos que habían caído en desgracia con el régimen imperial. La construcción no era una elección, era una obligación impuesta por el Estado, y aquellos que se negaban a cumplir eran castigados con severidad. Las familias campesinas sufrían enormemente cuando sus miembros eran reclutados, ya que además de perder a los trabajadores más fuertes, quedaban sumidos en la pobreza al no poder mantener sus cultivos. El trabajo en la Gran Muralla era agotador. Los trabajadores debían transportar pesados bloques de piedra y tierra a través de terrenos accidentados, a menudo sin el equipo adecuado para facilitar la tarea. En las regiones montañosas, la construcción era aún más peligrosa, ya que se necesitaban andamios precarios para colocar las piedras en las zonas más elevadas. Sin embargo, la demanda del emperador y de las futuras dinastías que mantuvieron el proyecto era inclemente. La muralla debía continuar, sin importar el costo humano. Las condiciones de vida de los trabajadores eran deplorables. No solo enfrentaban el hambre, sino también el clima extremo. La Gran Muralla atraviesa una amplia gama de regiones geográficas, desde desiertos áridos hasta montañas cubiertas de nieve. Los inviernos en el norte de China son particularmente duros, y muchos trabajadores murieron de frío mientras intentaban cumplir con sus labores. La combinación de trabajo físico agotador, falta de comida y condiciones meteorológicas adversas creaba una situación casi insostenible para los trabajadores forzados. Una de las leyendas más conmovedoras sobre la construcción de la Gran Muralla es la historia de Meng Xiangnu, que refleja el sufrimiento humano que la muralla encarna. Según la leyenda, el esposo de Meng Xiangnu fue forzado a trabajar en la muralla, pero murió debido a las duras condiciones. Cuando Meng fue a buscar su cuerpo y vio que no estaba, lloró tanto que una sección de la muralla se derrumbó. Aunque esta historia es un mito, ilustra el dolor y las tragedias personales que acompañaron la construcción de la muralla, hecha principalmente de tierra compactada, lo que la hacía vulnerable a la erosión con el tiempo. Tras la muerte de Qin Shi Huang, la dinastía Han del 206 a.C. al 220 después de Cristo, continuó expandiendo la muralla, construyendo nuevas secciones y mejorando las existentes. La Gran Muralla se convirtió no solo en una defensa militar, sino también en un medio de control sobre las rutas comerciales. Durante este periodo, la muralla jugó un papel importante en la protección de la ruta de la seda,
crucial para el intercambio de bienes entre China y el resto del mundo. Aunque la muralla fue utilizada y mantenida por varias dinastías, fue durante la dinastía Ming, de 1638 a 1644, cuando alcanzó su forma definitiva y más impresionante. La dinastía Ming enfrentaba constantes amenazas de invasores mongoles y para protegerse, se embarcaron en un ambicioso proyecto de renovación y expansión de la muralla. Este esfuerzo requirió nuevamente una fuerza laboral masiva, y aunque la técnica de construcción había avanzado, las condiciones seguían siendo increíblemente duras para los trabajadores. Muchos de los trabajadores durante la dinastía Ming eran reclutados de forma similar a los tiempos de Qin. Soldados, campesinos y prisioneros eran enviados a trabajar en la muralla como castigo o deber patriótico. Se cree que las penas por intentar escapar del trabajo forzado o por no cumplir con las expectativas eran severas y, en algunos casos, resultaban en la ejecución. El sacrificio no solo fue físico, sino también emocional. Los hombres que eran forzados a trabajar en la muralla pasaban años lejos de sus familias, sin garantías de volver con vida. Muchas familias quedaron fragmentadas, sumidas en la pobreza y el dolor de perder a sus seres queridos. La construcción de la muralla afectó profundamente a la sociedad china, creando una sombra de sufrimiento y pérdida que aún resuena en la historia del país. El costo humano de la construcción de la muralla es incalculable. Aunque es difícil obtener cifras exactas, los historiadores estiman que cientos de miles, o incluso millones, de trabajadores murieron durante las distintas fases de construcción a lo largo de los siglos. Sin embargo, debido a los avances de la época en los materiales de construcción, la muralla de los Ming, a diferencia de las primeras versiones, que eran principalmente de tierra, estaba construida con ladrillo, piedra y otros materiales más duraderos, lo que la hizo más resistente a los ataques y al paso del tiempo. La Gran Muralla no solo era una barrera física. También estaba equipada con torres de vigilancia, cuarteles, baluartes y pasos fortificados a lo largo de su recorrido. Estas estructuras permitían a los soldados vigilar grandes extensiones de terreno y enviar señales de humo o fuego a través de las torres para alertar de posibles ataques. Uno de los aspectos más impresionantes de la Gran Muralla es su capacidad para adaptarse al terreno. A lo largo de su recorrido de más de 21.000 kilómetros, atraviesa montañas, valles, ríos y desiertos, en un reflejo de la diversidad geográfica de China. Esta construcción monumental no fue una tarea sencilla. Los constructores tuvieron que enfrentar no solo las dificultades de la ingeniería, sino también las inclemencias del clima y la geografía, en especial en las regiones montañosas, donde los tramos de la muralla se elevan y serpentean por las cumbres. A lo largo de los siglos, la Gran Muralla ha sido un símbolo de la capacidad de los chinos para enfrentar desafíos monumentales. En muchos aspectos, es un reflejo de la cultura de la perseverancia y la fortaleza. Aunque su propósito militar ha disminuido con el tiempo, la muralla sigue siendo un símbolo nacional, representando no solo las antiguas luchas contra los invasores, sino también la unidad del país. Pero más allá de su valor militar y político, tiene un significado espiritual en la historia china. La muralla, que serpentea por montañas y valles, a menudo se asocia con la filosofía del Feng Shui, que enfatiza la armonía entre las construcciones humanas y el entorno natural. Para muchos, la muralla representa un equilibrio entre la naturaleza y la humanidad, y una muestra de cómo los antiguos chinos respetaban y trabajaban con la geografía que los rodeaba. En 1987, la Gran Muralla fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, un reconocimiento de su valor universal y su importancia para la historia de la civilización humana. Este estatus no solo destaca su grandeza arquitectónica, sino también su relevancia cultural. A lo largo de los años, la muralla se ha convertido en un símbolo de identidad nacional para China y un recordatorio de su rica historia. Al ser patrimonio de la humanidad, la muralla también representa una herencia global, lo que refuerza la idea de que su valor trasciende las fronteras chinas. Pero su impacto no se queda allí. En 2007, la Gran Muralla China fue seleccionada como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Esta elección refleja su relevancia no solo para China, sino para el mundo entero. Su inclusión entre las maravillas modernas subraya su valor como un monumento de trascendencia universal, que sigue cautivando a personas de todas partes del mundo. La selección de la Gran Muralla como maravilla del mundo moderno también tiene un profundo significado en el contexto contemporáneo. En un mundo globalizado, donde las barreras entre naciones son más simbólicas que físicas, la muralla se ha convertido en un recordatorio del deseo humano de proteger lo que es valioso y mantener la identidad cultural en un mundo cambiante. Además, la muralla sigue siendo un testimonio del ingenio humano y de la capacidad de los pueblos antiguos para imaginar y construir obras que trascienden las generaciones. Pero esta monumental construcción, que se extiende por miles de kilómetros, no solo ha sido objeto de fascinación por su grandeza y antigüedad,
sino también por las historias, creencias y mitos populares que la rodean. Sin embargo, muchas de estas percepciones, aunque emocionantes, no siempre corresponden a la realidad histórica o científica. El mito más conocido sobre la Gran Muralla China quizás sea la creencia de que es visible desde el espacio a simple vista. Este mito ha sido propagado durante siglos, pero fue especialmente popularizado en el siglo XX. Sin embargo, es completamente falso. Ninguna construcción hecha por el hombre es visible desde el espacio sin el uso de herramientas especiales. La muralla, aunque extensa, no es lo suficientemente ancha para ser percibida desde esa distancia. Otro mito común es que la Gran Muralla es una estructura continua que se extiende sin interrupción a lo largo de más de 21.000 kilómetros. Si bien es cierto que la Gran Muralla abarca miles de kilómetros, en realidad está formada por múltiples tramos construidos en diferentes periodos históricos y por diversas dinastías. No es una única muralla ininterrumpida, sino más bien una serie de fortificaciones, torres de vigilancia y barreras naturales que fueron construidas y reconstruidas según las necesidades defensivas de China en distintas épocas. Otro de los mitos sugiere que millones de trabajadores, incluidos campesinos, prisioneros y soldados, murieron durante la construcción de la Gran Muralla, y que sus cuerpos fueron enterrados en los cimientos de la misma. Si bien es cierto que la construcción de la muralla fue una tarea ardua y muchos trabajadores murieron debido a las duras condiciones, no hay evidencia histórica creíble que respalde la idea de que los cuerpos de estos trabajadores fueron enterrados dentro de la muralla misma. La leyenda probablemente surgió debido a la gran cantidad de trabajadores forzados que participaron en la construcción, así como a la dureza de las condiciones, que incluían inviernos fríos, veranos abrasadores y terrenos difíciles. Las muertes durante la construcción ciertamente ocurrieron en grandes números, pero la práctica de enterrar a los muertos en la muralla no tiene base arqueológica. A pesar de los mitos que la rodean, las realidades de la Gran Muralla son igualmente fascinantes. Su construcción a lo largo de varios siglos involucró la movilización de millones de personas y recursos en una muestra de organización y poder estatal sin precedentes. Las técnicas de construcción variaban según las regiones, utilizando materiales disponibles localmente, como piedra en las zonas montañosas y tierra apisonada en las llanuras. Hoy en día, la Gran Muralla es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo. Las secciones restauradas como Badaling atraen a millones de turistas cada año. Este interés turístico ha convertido a la muralla en un puente entre el pasado y el presente, permitiendo a las personas de todo el mundo conectarse con la historia y la cultura de China. Sin embargo, el turismo también plantea desafíos, ya que el desgaste y la presión sobre las secciones más visitadas ponen en riesgo la conservación de este monumento milenario. A pesar de los esfuerzos de restauración, la Gran Muralla enfrenta importantes desafíos en cuanto a su conservación. La erosión natural, el saqueo de materiales y la falta de mantenimiento en secciones remotas han provocado que partes de la muralla estén en ruinas. La preservación de este tesoro histórico requiere una inversión continua y un esfuerzo colectivo, no solo del gobierno chino, sino también de la comunidad internacional. La Gran Muralla, como patrimonio de la humanidad, debe ser protegida para que futuras generaciones puedan admirar y aprender de su historia. La Gran Muralla China no es solo una estructura colosal de piedra y tierra, sino un poderoso símbolo de la resistencia humana, la ambición imperial y la determinación de una civilización para proteger su legado. Aunque sus muros alguna vez defendieron a China de invasores, hoy en día defienden algo aún más valioso, la historia, la cultura y el espíritu de un pueblo que ha dejado una huella indeleble en el mundo. Más que un testamento al poderío militar, la muralla es una lección de cómo las barreras físicas no pueden contener el ingenio, la perseverancia y el intercambio cultural que definen el progreso humano. Al mirar hacia sus serpenteantes kilómetros, es imposible no sentir asombro por lo que representa, la fusión entre la naturaleza y la humanidad, entre el pasado y el futuro.